Muy bien, seguimos en el gran capítulo de la química de gases. En esta sección en particular vamos a trabajar el concepto de las mezclas de gases. Entonces, una mezcla de gases es una combinación física de dos o más gases de identidad diferente en el mismo espacio. Vamos a considerar dos categorías diferentes. Las mezclas no reactivas, es decir, las mezclas en las cuales se mantiene una estabilidad en la identidad del gas y por lo tanto no hay cambios para que se generen gases o desaparezcan gases de identidad diferente y por lo tanto no hay un cambio energético evidente. La segunda categoría son las mezclas reactivas, en las cuales iniciamos con una mezcla no reactiva inicialmente, pero por medio de algún disparador se genera una reacción química. Después de la reacción química y el cambio energético, se debe esperar a que el sistema alcance un nuevo equilibrio. Después de ese nuevo equilibrio nos daremos cuenta que la identidad de los gases en la mezcla final es diferente a la identidad de los gases en la mezcla inicial. Por lo tanto, al cambiar de identidad la sustancia, decimos que hay una reacción química. Entonces, como ya mencionamos anteriormente, en las mezclas no reactivas tenemos confinados en un mismo espacio varios gases con identidad diferente. En este caso, debemos tener en cuenta que vamos a trabajar dos tipos de parámetros. El parámetro total, que está condicionado por el gas ideal, y los parámetros parciales, que están condicionados por cada gas individual. Por lo tanto, aquí vamos a asumir que los gases de identidad individual pueden tratarse como el gas ideal. Por lo tanto, pueden expresarse como sumas. El parámetro total, por lo tanto, es la suma de los parámetros individuales, y a ese lo vamos a llamar como el total. El parámetro de cada gas con individual lo vamos a llamar parcial. Y normalmente la temperatura es el único parámetro que siempre es constante, ya sea para el total o para los parciales. Existen muchas leyes que podemos plantear para las mezclas no reactivas, sin embargo, la más famosa históricamente es la ley de Dalton de presiones parciales. Sin embargo, nuevamente, no tenemos que memorizarlas de por sí, simplemente tenemos que aprender a leerlas y aprender a leerlas directamente de la ecuación de estado de los gases ideales, que es la que las conecta. En este curso vamos a establecer o definir que cuando no colocamos un subíndice a los parámetros, los vamos a denominar como totales. Sin embargo, en otros libros de texto, lo común es que se emplee el subíndice T mayúscula de totalidad para representar al parámetro total. Cuando hablamos del parámetro total, estamos hablando ya sea de la presión total, del volumen total, de la cantidad de sustancia total, que se genera al sumar los parámetros parciales de cada gas en la mezcla. Por otro lado, para los parámetros parciales vamos a indicar su identidad ya sea con subíndices o entre paréntesis. Letras como I, K o J son comúnmente empleadas cuando se desconoce la identidad del gas en la mezcla. Por el contrario, cuando conocemos el nombre, el código de fabricante o la fórmula molecular de la sustancia empleada, entonces podremos colocarlas ya sea como subíndice o entre paréntesis. Adicionalmente, cuando desconocemos el número de miembros en una mezcla, usamos el símbolo de sumatorio. Eso debido a que las leyes, como la ley de Dalton, deben poderse expresar en una forma elegante y altamente compacta. Por lo tanto, podemos tener una mezcla de dos gases o una mezcla de una cantidad enorme de gases. Por lo tanto, la ecuación debe poder parametrizar cualquiera de esos eventos. De allí que necesitamos el símbolo de sumatorio. Entonces, en un sistema en el cual no tengamos restricciones de presión, restricciones de volumen o restricciones de cantidad de sustancia, tendremos que la presión total es la suma de presiones parciales, el volumen total es la suma de volúmenes totales y la cantidad de sustancia total es igual a la cantidad de sustancia parciales. Eso las vamos a denominar como las tres leyes aditivas. De las tres, la que siempre se mantiene es la de cantidad de sustancia total a cantidad de sustancia parciales. Las otras dos generalmente son contrapuestas. Es decir, si tenemos que se cumple la de presiones parciales,
La de volúmenes parciales no deberá cumplirse por una sencilla razón, porque el volumen debe ser constante para que las presiones puedan ser aditivas. Por el contrario, si ajustamos el sistema para que la presión se mantenga constante, entonces serán los volúmenes los que se mantengan aditivos. Esta de acá, por lo tanto, fue la primera en describirse, siendo denominada como la ley de Dalton de presiones parciales. Sin embargo, las otras dos también son importantes en ciertos escenarios de ejercicios de lápiz y papel, y son leyes que no tienen nombre. Y por lo tanto, eso es otra cuestión a la cual debemos acostumbrarnos. Muchas ecuaciones o axiomas fundamentales no necesariamente van a tener un nombre porque no fueron relevantes en la historia de la química, aunque matemáticamente tengan el mismo nivel categórico que una ley con nombre. Por lo tanto, a las otras leyes las denominamos simplemente como ley de volúmenes parciales y ley de cantidad de sustancia parciales. Adicionalmente, también debemos tener en cuenta que la ley de cantidad de sustancia parciales debe poderse expresar también en términos de la masa, porque en un laboratorio es más fácil medir la masa en muchas ocasiones. Así que cantidad de sustancia de cada gas en particular va a estar relacionado con la definición primera de la masa molar. Recordemos que la primera definición de la masa molar establece que la masa molar de un gas particular es igual al cociente que ocurre entre la masa del gas particular y la cantidad de sustancia del gas particular. Si despejo la cantidad de sustancia del gas particular pasando la masa molar a dividir, obtengo que cantidad de sustancia es igual al cociente masa sobre masa molar. Reemplazamos en la ecuación de cantidad de sustancia parciales y obtenemos una forma para calcular la cantidad de sustancia de la mezcla en términos de las masas de los gases individuales. Con esta batería de ecuaciones ya se pueden resolver ejercicios que involucran la ecuación de estado de una mezcla de gases. Nuevamente, el escenario más común es que la presión total esté definida como las presiones parciales de un gas. Por lo tanto, en ese caso nos darán un volumen total, una cantidad de sustancia total, una temperatura total, pero la presión total no la dan. Nos darán presiones parciales. Por lo tanto, lo que hacemos es calcular la suma de presiones parciales y luego así operar con el volumen total y el resto de parámetros totales. Lo mismo sucederá si lo que tenemos es que el volumen es el que está dado como volúmenes parciales. En ese caso, el volumen total se calcula como la suma de volúmenes parciales. Y lo demás es operar como si se tratara de una ecuación de estado. Para finalizar esta sección teórica, debe recordar que lo que justifica esta batería de ecuaciones es el hecho de la existencia del concepto del gas ideal, que es el parámetro de totalidad. Recuerde que un gas ideal no existe realmente. Es simplemente un modelo matemático que hemos encontrado de manera conveniente y que resulta del hecho de que los gases se comportan muy semejantes entre sí y con respecto al gas ideal. Por lo tanto, cada gas individual, al comportarse casi como un gas ideal, lo podemos tratar como si se tratara de una parte de ese gas ideal. Y por lo tanto, como tenemos partes de un mismo gas ideal, se pueden sumar. Esa es la razón fundamental de la existencia de las leyes parciales para presión, volumen y cantidad de sustancia. Ahora vamos a tratar el segundo gran tema de esta lección, que son las mezclas reactivas. Entonces, una mezcla reactiva es una mezcla que genera un cambio en la identidad de un gas. En consecuencia, aquí ya empezamos a hablar del concepto de una reacción química, que es un proceso en el cual hay un cambio en la identidad de un gas. Por lo tanto, una mezcla reactiva es una mezcla de gases en la cual ocurre una reacción química. Así pues, definiremos reacción química como un proceso que altera la identidad de la sustancia. Sin embargo, eso no es lo único que ocurre en la reacción química. En una reacción química también debe ocurrir un cambio de energía asociado, ya sea que ingresa energía o ya sea que se emita energía, o que sucede en ambos. En una primera etapa se consume cierta cantidad de energía y en una segunda etapa se libera cierta cantidad de energía o viceversa. En cualquier caso, el cambio energético es
un parámetro asociado siempre a una reacción química en el cual hay un cambio en la identidad de las sustancias. En consecuencia, voy a tener que discutir algunos detalles de las reacciones químicas, teniendo en cuenta que lo que aplica para gases en reacciones químicas aplica también para otros estados de la materia. Sin embargo, en cuanto a las ecuaciones, algunas aplican y otras no, pero lo veremos individualmente a lo largo de esta lección. Primero vamos a analizar los patrones de reactividad. Cuando ocurre un cambio en la identidad de la sustancia en una mezcla de gases, no es de esperarse que la misma cantidad o identidades de gases que ingresa sea la misma cantidad de identidades que salga. Es decir, no necesariamente si tengo el gas A que se mezcla con el gas B para generar algo en un cambio de identidad, voy a generar un gas C más un gas D. Es decir, tengo dos gases de ingreso llamados los reactivos, voy a tener dos gases productos. Eso no necesariamente va a suceder. Entonces podemos tener los siguientes casos. En este caso vamos a tener que una sustancia, que es el reactivo, va a reaccionar descomponiéndose en dos sustancias diferentes que son los productos. Un ejemplo de este tipo de reacciones es que tengamos peróxido de hidrógeno en fase gaseosa a una temperatura importante. Cuando se somete a reacción, el peróxido de hidrógeno se descompondrá espontáneamente en oxígeno molecular gaseoso y agua. Recuerde que debemos expresar las ecuaciones de forma tal que cumplan la ley de la conservación de la masa. Y la ley de la conservación de la masa también se puede interpretar como la ley de la conservación del número de átomos. Así que el número de átomos a cada lado de la flecha de reacción debe ser la misma. Y en este caso no lo es, por los oxígenos. Entonces lo que voy a hacer es determinar que a la izquierda hay 2 oxígenos y a la derecha hay 3. Por lo tanto, lo que voy a hacer es aumentar la cantidad de moléculas del peróxido de hidrógeno. Pero este 2 va a afectar toda la molécula, porque ahora ya no hay una sola molécula, sino que hay 2 moléculas. Por lo tanto, tenemos el doble de hidrógeno y el doble de oxígeno. Como tenemos el doble de hidrógeno, 2 por 2 es igual a 4 hidrógenos. Voy a necesitar a la derecha aumentar también al doble la cantidad de moléculas de agua, con lo cual se iguala la cantidad de hidrógenos. Ahora a la derecha tengo 2 hidrógenos y 2 por 1, 2 hidrógenos. Al sumar la cantidad de hidrógenos en los productos tenemos 4 hidrógenos. Por lo tanto, a la derecha en total hay 4 hidrógenos. Y a la izquierda tendríamos 2 multiplicado por el 2 del subíndice, también tendríamos 4 hidrógenos. Con lo cual tendríamos el balance entre los átomos de hidrógeno y oxígeno a ambos lados de la reacción. También tenemos la síntesis, en la cual tenemos una mezcla de sustancias, que pueden ser 2 gases, para producir una tercera sustancia, siendo este patrón de reactividad el opuesto a la descomposición. En consecuencia, la reacción opuesta en la descomposición del peróxido de hidrógeno también sirve de ejemplo. Solo que en este caso los reactivos van a ser oxígeno molecular y 2 moléculas de agua que, bajo ciertas condiciones y opuestas a la reacción anterior, nos permitirán la síntesis de 2 moléculas de peróxido de hidrógeno. En la tercera categoría tenemos una reacción de desplazamiento, en la cual un elemento sustituye a otro en una combinación, con el objetivo de generar una sustancia más iónica. Es decir, entre mayor sea la diferencia de electronegatividad, es más preferible la unión entre 2 elementos para formar una sustancia iónica. Normalmente uno de los productos es hidrógeno. Recuerde que el hidrógeno tiene una electronegatividad relativamente intermedia. Por lo tanto, las sustancias iónicas que se forman con hidrógeno poseen una tendencia iónica relativamente débil. Por lo tanto, cualquier elemento que tenga una electronegatividad más baja que el hidrógeno, que es la mayoría de los metales, van a desplazarlo en una combinación, produciendo
el desplazamiento. Un ejemplo simple es, por ejemplo, que tengamos zinc, pero en este caso ese zinc debe estar metálico o sólido, el cual se baña con cloruro de hidrógeno, que puede ser líquido o gaseoso. En cualquier caso, en esta combinación química HCl, tenemos una combinación entre hidrógeno y cloro. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.2, mientras que el cloro, o en este caso ion cloruro, tiene una electronegatividad superior a 3. El zinc, al ser un metal, es probable que tenga una electronegatividad inferior a 2, lo cual podemos examinar fácilmente buscando en la tabla periódica. Entonces buscamos para el zinc y nos damos cuenta que su electronegatividad es 1.65, más baja que la del hidrógeno. Y como su electronegatividad es más baja que la del hidrógeno, entonces se prefiere una combinación entre zinc y cloro. Esto, al ser más iónico, genera precisamente una sustancia iónica, y las sustancias iónicas tienden a ser sólidas, mientras que el hidrógeno, al ser expulsado o desplazado, no tendrá más opción que combinarse consigo mismo, formando el hidrógeno molecular, que es una sustancia extremadamente molecular, por lo tanto es un gas. Nuevamente, una vez que hemos propuesto la reacción química, lo que debemos hacer es balancear el número de átomos, ya que el número de átomos siempre debe conservarse. En ese caso, en el lado de los reactivos tengo 2 hidrógenos, por lo tanto voy a necesitar 2 hidrógenos en la entrada. Eso hace que tengamos, por lo tanto, tanto 2 hidrógenos como 2 cloruros. Por lo tanto, voy a necesitar 2 cloruros en la salida. Esto implica ahora que tengo 2 zincs en la salida, por lo tanto voy a necesitar 2 zincs en la entrada. Aparentemente hemos multiplicado por 2 todas las sustancias, menos la del hidrógeno. Por lo tanto, sí hemos hecho un cambio y el número de átomos de todos los elementos ahora sí se conserva. En la otra categoría tenemos el doble desplazamiento. Muy comúnmente en los dobles desplazamientos tenemos combinaciones iónicas, en las cuales se intercambian los componentes positivos de la pareja en combinación. Por ejemplo, digamos que tengo el sólido monosulfuro de sodio. Es una sustancia iónica compuesta por un metal y un no metal, y al ser iónico es sólido. Más, y lo podemos mezclar con algún ácido que tienda a ser muy vaporizable. Por ejemplo, nuevamente el cloruro de hidrógeno, HCl, que se puede expresar como gas, cloruro de hidrógeno, o como un líquido mezclado en agua, en el cual lo denominamos ácido clorhídrico. En cualquier caso, aquí ocurrirá un doble desplazamiento. Para saber cómo es la combinación final, debe fijarse cuáles son los componentes positivos en cada una de la pareja de la mezcla. Recuerde que por tradición las moléculas se expresan de acuerdo a su electronegatividad. Es decir, normalmente a la izquierda está el positivo y a la derecha está el negativo. Y ambas de estas lo cumplen. Otra forma de verlo es que el no metal más a la derecha en la tabla periódica también será el componente a la derecha en la molécula. Si usted se fija en la tabla periódica, verá que el cloro se encuentra a la derecha del hidrógeno y que el azufre se encuentra a la derecha del sodio en la tabla periódica. Eso también es una indicación de su electronegatividad relativa. Entonces, ¿cómo va a efectuarse el doble desplazamiento? El positivo de uno desplaza al positivo en el otro y el positivo que ha sido desplazado se va a combinar con el elemento abandonado inicialmente. O sea, esto es un swinger. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. El sodio, que tiene un estado de oxidación 1 positivo, se deberá unir a cloruro, que tiene un estado de oxidación 1 negativo. Más 1 menos 1 se cancela, por lo tanto esta es la fórmula molecular, que es el de una sustancia muy iónica y por lo tanto eso es un sólido. Más, la segunda sustancia generada es el azufre y el hidrógeno.
El azufre, en este caso, como es negativo, tiene su estado de oxidación 2 negativo y el hidrógeno tendrá su estado de oxidación 1 positivo. Por lo tanto, voy a necesitar 2 hidrógenos para satisfacer la ley de la conservación de la carga. Y esta es una sustancia molecular o covalente polar. Y las sustancias moleculares de tipo covalente polar, aunque tienen ciertas propiedades iónicas, son covalentes en el sentido de que no generan sólidos fácilmente. Por lo tanto, esto va a ser un líquido o más probablemente un gas. Hecho esto, debe revisarse que se cumpla la ley de la conservación de la masa. Si salen 2 hidrógenos, deben entrar 2 hidrógenos. En este caso entran 2 hidrógenos, pero también estarían entrando 2 cloros. Por lo tanto, deben salir 2 cloros. Ahora están saliendo 2 sodios y ya estaban entrando 2 sodios. Por lo tanto, la ley de la conservación del número de átomos también se mantiene. Ahora, ¿por qué es importante siempre hacer el balance del número de átomos y reconocer los valores de estos números estequiométricos? La razón es muy simple, porque son constantes de proporcionalidad o componentes de la constante de proporcionalidad para poder identificar cuáles son las cantidades de sustancia en una reacción química. Es decir, nos permiten realizar un conteo de números de átomos en una transformación o reacción, lo que se denomina simplemente como estequiometría. Debes reconocer adicionalmente que aquellas sustancias a las cuales no les hemos colocado ningún número es porque tienen el número 1, pero el número 1 siempre permanece implícito, es decir, en la mente del lector y no se coloca en la ecuación, porque seguimos las reglas del álgebra donde los unos no se escriben. Una vez que contamos con la información anterior, ya podemos hacer estequiometría fundamental con una mezcla de reacción. Vamos a tomar la del primer ejemplo, en la cual teníamos 2 sustancias en la mezcla de reacción. Tengo como primer sustancia oxígeno gaseoso y como segunda sustancia agua, que me van a permitir la síntesis de peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada. Para poder hacer los cálculos de estequiometría fundamental, vamos a necesitar la ecuación de estequiometría fundamental que demostramos en el video anterior, que igual podemos plantear de la siguiente manera. Nos basamos en la ecuación de estado, PV igual a nRT. Asumimos que presión y temperatura es constante, por lo tanto son absorbidas por la constante de los gases ideales. En este caso voy a asumir que el volumen es el volumen a nivel molecular, el mínimo más chiquito posible, y eso lo vamos a equiparar como si fuera el número estequiométrico. Y dividimos la ecuación entre sí misma, pero para 2 identidades de sustancia. Una la voy a llamar la sustancia incógnita, I, y la otra la voy a llamar la sustancia dato, pero en una ecuación secundaria dividiéndola. Entonces el número estequiométrico de la sustancia incógnita va a estar dividida entre el número estequiométrico de la sustancia dato, que pues la puedo llamar D, o la puedo llamar J, o la puedo llamar K. Los símbolos son irrelevantes. Lo importante es tener términos con identidad diferente para poder hacer el cálculo. La cantidad de la sustancia incógnita va a estar dividida entre la cantidad de la sustancia dato, y la constante va a ser la misma entre ambas. Como dato adicional, la constante en este tipo de contexto es el número de eventos que se repite la reacción química. Por lo tanto, es el número de eventos de reacción. Si tenemos 3 eventos de reacción, entonces vamos a tener, por ejemplo, 3 veces esta reacción. Van a cambiar el número de cantidad de sustancia, pero no cambia el número de eventos de reacción. Por lo tanto, es por eso que decimos que el número de eventos de reacción es la constante en esta ecuación. En cualquier caso, esto sería la ecuación de estequiometría fundamental, asumiendo que la reacción no es reversible, que es la mayoría de las veces que hacemos ejercicios en química general. Esta ecuación como tal entonces me relaciona los moles de las 2 sustancias con los números estequiométricos que salen de la ecuación química balanceada. Es por eso que necesitamos balancear la ecuación, de lo contrario no tenemos el lado izquierdo de esta ecuación. Sin embargo, llegados a este punto, debo hacer un paréntesis en el desarrollo de estos conceptos. Tal como lo llevo desde la parte inicial de gases,
la estequiometría la podemos resolver como si fueran ecuaciones de gases. Es un proceso natural y continuo, como hemos visto. De hecho, esta ecuación la acabamos de deducir a partir de la ecuación de estado de gases ideales. Y eso es históricamente relevante, pero no es didácticamente satisfactorio en el sentido de que no lo van a encontrar así en los libros de texto. Así que en la siguiente lección vamos a analizar cómo se hace la estequiometría en libros de texto. De hecho, en cualquier lugar de internet excepto mi curso, va a encontrar que la estequiometría se trabaja de una manera diferente. Entonces vamos a hacer ejercicios y comparaciones entre esos dos modos de hacer estequiometría y usted va a elegir cuál es el modo en el cual quiere trabajar la estequiometría. Así que pues nos vemos en la siguiente lección. Por el momento, si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.